Hola a todos, soy el Dr. Beller y hoy les quiero hablar sobre la nitazoxanida y la infección por SARS-CoV-2. Fíjense, ¿qué es este fármaco? Básicamente es un antiparasitario sintético de amplio espectro. ¿Qué quiere decir esto? Tiene un espectro y se lo utiliza contra una serie de infecciones parasitarias principalmente. El mintos, infecciones por ejemplo, Enterobius vermicularis, Ascaris lumbricoides, Strongyloides stercoralis, otros helmintos como la Immunolepis nana, etc. También enfermedades por protozoarios, como por ejemplo la disentería aguda causada por Entamoeba histolítica, la giardiasis, la diarrea aguda causada por giardias, o por ejemplo la diarrea aguda causada por Cryptosporidium parvum. Esta diarrea es más frecuente en pacientes inmunodeprimidos, pacientes trasplantados, por ejemplo, que están tomando inmunosupresores, etc. El espectro es amplio. Ahora, a lo largo de su historia, también se vio que experimentalmente, en modelos de laboratorio, en células de laboratorio, este fármaco también mostró acción antiviral contra algunos virus, como por ejemplo el virus de la gripe, el virus influenza, el rotavirus y el norovirus. Es por eso que en algunos lugares se lo utiliza en la práctica de manera off-label para tratar los síntomas causados por influenza, sobre todo en los casos de influencias leves al inicio de la infección. También se lo utiliza en algunos lugares para tratar la diarrea aguda que se sospecha ser por rotavirus o norovirus. ¿Estamos? Ahora, experimentalmente también mostró efecto antiviral contra la hepatitis B y C y muchos otros virus, como por ejemplo algunos coronavirus. Acá podemos decir que tiene efecto in vitro experimental contra, por ejemplo, el MERS-CoV, que sería el virus que causa el síndrome respiratorio agudo severo del Medio Oriente, y también acá podemos decir contra el SARS-CoV-2, que sería nuestro protagonista de esta pandemia. Ahora, ¿cuál sería la explicación de su mecanismo antiviral? Bueno, se cree que este fármaco y su metabolito activo que se llama tiazoxanide, ya se los voy a escribir acá, amplifica y potencia la acción de los interferón de tipo 1, alfa y beta. Ahora, para entender el mecanismo de acción antiviral, sobre todo contra el SARS-CoV-2, debemos acordarnos que los mecanismos por el cual el virus causa daño en nuestro organismo son complejos. La fisiopatología es multidimensional. ¿Qué quiere decir eso? Causa daño en varias esferas, en varias dimensiones de nuestro organismo. Por un lado, el virus causa un efecto citopático. Esto ya es bien estudiado. El virus infecta la célula y la daña directamente. Consiguientemente, el virus escapa de nuestro sistema inmune, primero del sistema inmune innato y en algunos casos también de nuestro sistema inmune adaptativo. Y por otro lado, el virus también induce a que nuestro organismo se inflame y provoca una respuesta de hiperinflamación, la famosa tormenta de citoquinas. La inflamación en nuestro organismo o la respuesta inmunológica nos debería proteger, pero en algunos casos, y todavía no está del todo explicado, la infección por este virus termina provocando una respuesta inmune que no es para nada adaptativa, que nos sirve para eliminar al virus, o quizás la elimina, pero también nos acaba destruyendo a nosotros mismos y en algunos casos nos lleva a la muerte. Fíjense qué interesante. Cuando un virus infecta una célula, en este caso el SARS-CoV-2, ustedes ya saben que el virus va a utilizar la maquinaria celular de la célula que infecta para sintetizar sus proteínas, para producir sus proteínas tanto estructurales como no estructurales, las que ustedes ya las conocen muy bien de los videos anteriores de fisiopatología e introducción a la COVID-19. ¿Estamos? Esto que está acá es el núcleo y esto en verde acá representa los ribosomas. Entonces el virus se replica, su material genético pasa por los ribosomas y se forman más virus, los cuales salen de las células, dañan la célula y de esta manera el virus se replica, en palabras muy simples. Ahora, la propia presencia del virus en una célula infectada va a hacer que se activen una serie de
de señales dentro de esa célula para estimular una respuesta que nosotros llamamos de respuesta antiviral. Y esto ocurre en cualquier célula que se infecta con un virus. La primera línea de defensa antiviral es la activación de estos genes antivirales, valga la redundancia. ¿Cuáles son esos genes que se van a comenzar a codificar y a sintetizar? Son los genes que codifican para el interferón de tipo 1. Entonces, se va a comenzar a formar el ARNM, o sea, el ARN mensajero para los interferones de tipo 1. Y si nosotros ponemos acá un ribosoma, por ejemplo, vamos a ver que se comienza a formar interferón, y el interferón, una vez formado, sale de la célula, ¿sí? Interferón de tipo 1, entre paréntesis, alfa y beta, y este interferón de tipo 1 va a viajar por la corriente sanguínea y se va a dirigir hacia otras células, las células vecinas, y también a otras células que están un poco más alejadas. Va a actuar tanto en células vecinas como también en ella misma, o sea, de manera autócrina, en la propia célula que fabricó el interferón va a actuar. ¿Cuál es la acción? Y se los pongo acá en esta célula para que no quede tan mezclado, ¿sí? Fíjense, el interferón de tipo 1 va a actuar en su receptor. Cuando el interferón se une a su receptor, va a activar o estimular una serie de vías de señalización intracelular que van a viajar al núcleo, y en el núcleo va a activar a los genes que codifican para una serie de proteínas con acción antiviral. ¿Cuál es la acción de estas proteínas antivirales? Por un lado, estimula la llegada de células inflamatorias, como por ejemplo macrófagos, ¿sí? Células inflamatorias. Macrófagos a su vez se va a estimular por consiguiente la llegada de linfocitos T citotóxicos. En fin, estas células inflamatorias van a eliminar a las células que van a estar infectadas por el virus. Por otro lado, estas proteínas antivirales van a interferir directamente con la replicación del virus, o sea, van a inhibir la replicación viral. Y por otro lado, van a estimular la apoptosis de la célula. ¿Y qué quiere decir esto? La célula que está infectada por el virus se va a autoinducir una muerte celular programada. Se va a morir. ¿Para qué? Eliminando la célula infectada, también se elimina el virus. Esto sería, en palabras simples, la respuesta por el interferón. Ahora, el SARS-CoV-2 tiene una particularidad. ¿Qué es lo que ocurre? El SARS-CoV-2, cuando se está replicando, cuando se están formando sus proteínas en la célula que está infectada, por un lado, se fabrican proteínas estructurales para darle esqueleto al virus, ¿sí? La proteína de la cápside, la proteína de la membrana, la proteína spike, etc. Pero por otro lado, otras proteínas, que se los pongo acá en negro, ¿sí? Que son proteínas no estructurales, se los pongo acá, o acá también, fíjense. Hagamos de cuenta que esta célula también está infectada por el SARS-CoV-2. Algunas de las proteínas no estructurales del virus que están sintetizadas, que se van a formar, van a interferir directamente con el interferón, con la respuesta antiviral. Por ejemplo, acá, algunas de las proteínas van a degradar al ARN mensajero del interferón, o sea, va a evitar que se forme interferón o va a reducir la cantidad de interferón que se forma, ¿sí? Por otro lado, algunas de las proteínas no estructurales van a interferir acá, ¿sí? En las vías de señalización intracelular que van a activar a los genes antivirales. En palabras simples, la infección por SARS-CoV-2 interfiere con la primera línea de defensa antiviral, con el mecanismo que lo debería eliminar, que son
los interferones. De esa manera, el virus, además de provocar daño a la célula, se escapa del sistema inmune y, como ustedes saben, en algunos casos termina provocando una hiperinflamación y mucho más daño. Ahora, la nitazoxanida y también su metabolito, se los pongo acá, ¿sí? Entonces, la nitazoxanida, como su metabolito, que es la tiazoxanide, que se produce cuando la nita se hidroliza, ellos van a actuar amplificando y aumentando la respuesta antiviral mediada por interferón de tipo 1. ¿Sí? Van a contrabalancear la respuesta inmune innata a favor del interferón de tipo 1 y de esa manera se produce una disminución de la carga viral en células experimentales. Entonces la nitazoxanida va a inhibir el efecto citopático viral, disminuyendo la cantidad de virus dentro de la célula, inhibiendo su replicación. Va a actuar también en esta esfera, ¿sí? Evitando que el virus se escape del sistema inmunológico, lo agarra justamente cuando él se está tratando de escapar. Y por otro lado, se cree que estos fármacos también van a disminuir la producción de citoquinas proinflamatorias, como por ejemplo la interleuquina 6, y la interleuquina 2, entre otros. ¿Se acuerdan de la interleuquina 6 principalmente? Es la que está directamente asociada en la hiperinflamación, en la tormenta de citoquinas. Entonces, a partir de estas ideas teóricas y experimentales, se cree que puede tener un rol importante en la infección por SARS-CoV-2. Y muy importante, la acción antiviral de este fármaco se ve con dosis que son reproductibles en el organismo humano. Y también provoca efecto antiviral sin provocar lesión de la célula en donde actúa. Esto es muy importante. O sea, sin que se pierda la viabilidad celular. Ahora, ¿hay estudios hechos en humanos que comprueban esto? Bueno, vamos a ver. Se publicó un estudio recientemente, un estudio brasilero que está bastante bien hecho, y vamos a ver cuáles son sus resultados. Entonces, vamos a ver qué nos dice la práctica. Se realizó un estudio multicéntrico randomizado, doble ciego, placebo controlado. Es un estudio que nos interesa mucho a nosotros los médicos, ¿sí? El estudio incluyó a 398 pacientes entre 18 y 77 años. Algunos tenían comorbilidades como por ejemplo diabetes, hipertensión, asma, obesidad. Son pacientes frecuentes en nuestra práctica. Y se incluyó pacientes con síntomas leves. ¿Cómo ellos definieron síntomas leves? Presencia de tos seca, fiebre y o fatiga. Los pacientes debían tener como máximo 3 días del inicio de los síntomas, ¿sí? Hasta el tercer día del inicio de los síntomas se incluía en este estudio. A estos pacientes se les realizaba RT-PCR, el hisopado, y los que daban positivos se los separaba en grupo de nitazoxanida o placebo. Importante, además de los pacientes estar dentro de los 3 primeros días de los síntomas, se debía esperar el resultado de la RT-PCR, lo cual se demoraba entre 2 y 3 días. ¿Sí? Entonces, la mayoría de los pacientes comenzó a recibir nita aproximadamente entre el 4.º y 5.º día de la enfermedad. Esto es importante que se entienda, ¿sí? Para alguna de las conclusiones que vamos a decir. Entonces, al grupo se le dio nitazoxanida 500 miligramos de 8 en 8 horas, 3 veces por día, ¿sí? Y el otro era el grupo placebo. ¿Qué es lo que se intentó determinar? Si había resolución completa de los síntomas al terminar la terapia. La terapia, me olvidé decirles, se les hizo por 5 días, ¿sí? Una terapia corta. Entonces, al final de la terapia se evaluó la resolución de los síntomas, la carga viral, los marcadores inflamatorios. También se determinó la frecuencia o la necesidad de hospitalización, de evolución a formas graves y obviamente también los efectos adversos. ¿Cuáles fueron los resultados así en resumen? Al terminar la terapia, o sea, al 5.º día del tratamiento, no hubo diferencia entre la nitazoxanida y el grupo placebo. Al 5.º día del tratamiento, 46 pacientes en ambos grupos
continúan presentando síntomas. O por lo menos alguno de los síntomas en estudio, ¿sí? No hubo diferencia, fue exactamente igual tanto nita como placebo. Con respecto a la carga viral, al terminar la terapia, la carga viral fue menor, ¿sí?, en el grupo nita. Hubo una negativación de la PCR, ¿sí?, PCR negativa, en más o menos 28% de los pacientes en el grupo nitazoxanida, siendo que en el grupo placebo el porcentaje de negativación fue más o menos 18%. Entonces sí, hubo una reducción de la carga viral. Ahora, al terminar la terapia, esta carga viral no se relacionó con una mejora sintomática. Con respecto a los marcadores inflamatorios, no hubo diferencia. No hubo diferencia ni en los marcadores inflamatorios, ni en los síntomas, ni tampoco en los signos vitales. Temperatura, presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, fue igual. Ahora, hay un dato interesante, ¿sí?, que si vamos a evaluar al séptimo día, ¿sí?, de estos 46 pacientes que continuaban con síntomas al terminar la terapia, se los continuó siguiendo. Y al séptimo día, hubo una disminución importante de los síntomas en los pacientes con nitazoxanida. 78% de estos pacientes que persistían sintomáticos en el grupo nitazoxanida eran asintomáticos al séptimo día. Y en el grupo, esto acá en el grupo nita. Y en el grupo placebo, el porcentaje de asintomáticos era más o menos de 57%. A la semana, aparentemente hubo una resolución completa de los síntomas en un mayor porcentaje de los pacientes al utilizar nitazoxanida. Ahora, con respecto a las hospitalizaciones, que es algo que nos interesa, no hubo diferencia. Y esto pónganlo en mayúscula. No hubo diferencia. 5 pacientes en cada grupo necesitó hospitalizarse, evolucionó a forma más grave, siendo que 2 pacientes en el grupo NITA tuvieron que ir para unidad de terapia intensiva. Esto es lo que a nosotros más nos interesa, ¿sí? Aparentemente se puede decir que la nitazoxanida reduce los síntomas al séptimo día, pero no disminuye las hospitalizaciones, no disminuye la evolución a formas graves cuando se lo utiliza de esta forma. Tampoco hubo diferencia en los marcadores inflamatorios. Ahora, con respecto a los efectos adversos fueron leves y no hubo diferencia entre placebo y nitazoxanida, a no ser por un efecto que es común en la nitazoxanida, que es la coloración rojiza de la orina. Ahora, ¿cuál es el resumen o las conclusiones que podemos sacar de este estudio? Parece haber una consistencia in vitro para in vivo. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense que tanto en células experimentales como en nuestro organismo hubo una reducción de la carga viral. Lo que se vio en los estudios experimentales se pudo reproducir in vivo. Otra conclusión es que reduce los síntomas al séptimo día, sin provocar efectos adversos graves, sin diferencia de efectos adversos en relación al placebo, a no ser por la orina rojiza. Ahora, lo más importante que nos tiene que quedar claro es que no reduce hospitalizaciones. No reduce hospitalizaciones, no reduce marcadores inflamatorios, no reduce la evolución a casos graves. Ahora, unos últimos mensajes para pensar y para llevarnos a nuestras casas. La disminución de la carga viral, si bien nosotros no sabemos si se relaciona o no con una peor evolución en casos de COVID-19, algunos estudios dicen que sí, otros dicen que no. Ahora, la disminución de la carga viral y la disminución de los síntomas, ¿será que epidemiológicamente es relevante? ¿Será que a largo plazo podría disminuir los contagios? Esto no lo sabemos, es un número pequeño de pacientes y no se estudió esto todavía.
Y por otro lado, recuerden que anteriormente yo les había dicho que la mayoría de los pacientes comenzaban a tomar nitazoxanida más o menos al cuarto o quinto día de la enfermedad, porque tenían que esperar que esté listo el resultado de la RT-PCR. ¿Será que si se lo administra en etapas más tempranas tendría un efecto mayor, un mejor efecto, una disminución aún mayor de la carga viral? Recuerden que el pico de la carga viral se da incluso antes del inicio de los síntomas. Entonces esto es importante, sería interesante estudiarlo también. No se sabe, no tenemos esa respuesta. Ahora, para terminar, yo te quería hacer pensar lo siguiente. ¿Será que sabemos lo suficiente para creer que tenemos razón? ¿O tal vez no sabemos lo suficiente para darnos cuenta que en realidad estamos equivocados? La medicina es tan compleja como apasionante y todavía falta muchísimo para estudiar sobre este virus y otras patologías. Espero que el video te haya gustado. Si tenés alguna experiencia con este fármaco, comentá acá abajo en los comentarios. Suscríbete a nuestras redes sociales, seguinos en nuestro canal y nos vemos muy pronto con mucho más material. Chao, chao.